Una de las preocupaciones de las personas que viven con diabetes es la pérdida de peso, que puede ser no saludable o puede ser un signo de que estás revirtiendo la enfermedad. Y en este video hablaremos cómo saber cuál es tu peso ideal, qué características tiene una pérdida de peso saludable y cómo mantener tu peso estable para que ya no sigas bajando. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, médico internista enfocado en la diabetes. Una de las preocupaciones más frecuentes es la pérdida de peso. Ahora, ¿cómo saber cuál es tu peso normal o qué peso deberías tener para considerarse saludable? Para eso debes saber que el peso va en relación a tu estatura. Por eso nos apoyamos de un índice que se llama índice de masa corporal, que se calcula dividiendo tu peso entre tu estatura al cuadrado, como te muestro en la pantalla. O si no te quieres complicar las cosas, existen fórmulas. Puedes encontrar estas calculadoras en internet donde lo único que tienes que hacer es ingresar tu peso en kilogramos y tu estatura en centímetros, o bien tu peso en libras y tu estatura en pies. Darle enter y en automático te va a arrojar un resultado que viene siendo tu índice de masa corporal. El índice de masa corporal normal o que se considera saludable va entre 19 a 24 más o menos. Si estás entre 25 y 29 se considera que tienes sobrepeso. Si es de 30 o más se considera que tienes obesidad. Que si eres una persona que ha bajado mucho de peso, pero al hacer este cálculo tu índice de masa corporal sale en rango de sobrepeso u obesidad, no tienes que preocuparte mucho porque probablemente te haga falta bajar otro poquito. Pero es bien importante distinguir si esta pérdida de peso ha sido saludable o si ha sido porque estás muy descontrolado de la diabetes o porque ha sido impulsada por ciertos medicamentos, y en casos extremos puede ser un signo de agotamiento pancreático. Una pérdida de peso saludable es voluntaria, es decir, tú estás intentando bajar de peso, es controlada. En el momento en el que tú decidas, tu cuerpo tiene que tener la habilidad de mantener tu peso estable. No tienes que tener alguna deficiencia nutricional en esta bajada de peso, es decir, no tiene por qué generarte deficiencias de vitaminas o minerales. Y esta pérdida de peso saludable se da principalmente porque quemas grasa, visceral en primer lugar y en segundo lugar grasa corporal total. Y la pérdida de peso no saludable es todo lo contrario, no es voluntaria, tú no estás intentando bajar de peso y aún así bajas, no es controlada. Porque por más que tratas, sigues bajando de peso. Además te genera deficiencias de alguna vitamina o de oligoelementos como calcio, magnesio, fósforo. Y además esta pérdida de peso no es principalmente por grasas, sino que estás quemando músculo principalmente. Hoy por hoy es muy accesible medir tus proporciones de grasa corporal total, grasa visceral, músculo con básculas de impedancia. Estas las puedes encontrar a un costo accesible, ya sea en Mercado Libre o Amazon, o bien puedes acudir con algún nutriólogo o con algún médico que tenga ese tipo de básculas para tú saber si esa pérdida de peso que has tenido ha sido por grasa o bien has perdido mucho músculo en este proceso. Ahora bien, ¿cómo puedes mantener tu peso estable en el contexto de la diabetes? Porque si tienes alguna otra enfermedad metabólica, sistémica u hormonal, probablemente requieras otras intervenciones. Pero si tú tienes diabetes y ya no quieres seguir bajando de peso, lo primero que tienes que hacer es controlar tu diabetes, controlar tu glucosa. ¿Cómo sabes que lo estás logrando? Porque tienes signos de adaptación metabólica, y para esto te invito a que veas el otro video que tenemos en el canal, y además basándote en tus niveles de glucosa. Como mínimo, tu azúcar debe de estar menos de 130 en ayuno y tu hemoglobina glucosilada menos de 7% como mínimo, con muy pocos medicamentos. Entre más bajo, lógicamente es mejor. Entre más cercano estés a glucosas alrededor de 100 en ayuno es mejor, y tu hemoglobina glucosilada en 5.7 a 6% sería mucho mejor. También he notado que algunas personas con diabetes ingieren proteínas, licuados de proteínas, porque probablemente hayan notado una pérdida de músculo. Se puede utilizar un complemento de proteína por algún tiempo, pero este debe estar acompañado de alguna rutina de ejercicio, porque la proteína por sí sola no va a generar ningún cambio en tu musculatura. ¿Por qué hago énfasis en los suplementos de proteína? Porque entre más proteína le metas al cuerpo, más trabajo para tu riñón. Y si ya tienes algún indicio de que tu riñón ya se está afectando por la diabetes,
yo te recomendaría no sobrecargar de trabajo a tus riñones con estos licuados de proteína. La tercera cosa que puedes hacer, aunque esto probablemente no dependa exclusivamente de ti, es evitar tomar medicamentos que se acompañen de una pérdida de peso. Los medicamentos que generalmente ayudan a revertir la diabetes también tienen este efecto, que te ayudan a bajar de peso. Así que si tú estás tomando estos medicamentos, ya controlaste bien tu diabetes, ya bajaste de peso y estás en un peso en el cual tú te sientes cómodo, probablemente sea momento de parar ese medicamento. De lo contrario, puede ser que tu peso siga bajando a consecuencia de estas pastillas. Y mi cuarta recomendación, si ya no quieres seguir bajando de peso, es no abusar del ayuno intermitente. El ayuno intermitente es una herramienta muy poderosa para revertir la diabetes, pero si abusas de ella, es probable que empieces a perder músculo. Si tú ya lograste tus objetivos, tus metas, ya mejoraste mucho tu salud, no tendrías por qué extender la frecuencia ni la duración de los ayunos. Te recomendaría mantenerte en el ayuno que ya tienes ahorita o bajarle tantito a la frecuencia y a la duración. Por otro lado, si tú no has logrado tus objetivos de pérdida de peso o de control de diabetes, probablemente sea momento de alargar un poco tu ayuno intermitente en frecuencia o en duración. Así que si ya no quieres seguir bajando de peso, asegúrate de realizar estas 4 recomendaciones como mínimo para que tu cuerpo mantenga estable tu peso y ya no sigas bajando. Yo soy el Dr. Antonio Cota, espero que te haya gustado el video y te haya aportado algo de conocimiento y tranquilidad en cuanto a este punto de la pérdida de peso, porque he notado que es un motivo frecuente de preocupación. Si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas y compartas esta información, ya que mi objetivo es que tú estés mejor informado sobre la diabetes y qué puedes hacer para revertir o curar esta enfermedad, aclaro, diabetes tipo 2.